Muchas gracias. Bienvenidos todos, todas. Agradecerles a los miembros del panel, a Rubén Aguilar por dirigir esta mesa, a todos y cada uno de ustedes que están aquí, a la maestra Ifigenia, la saludo con mucho gusto, maestra Fernando, mismo bienvenido, y su esposa, y a todos, a muchos amigos que están aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, destacar la presencia de Roberto Gil y su postura. Me parece que Roberto Gil lo hace desde una posición muy valiente, porque lo hace desde el partido pues más conservador que tenemos en el país, y además de un gobierno que volcó prácticamente todo el Estado mexicano en una guerra contra las drogas con terribles consecuencias, por lo cual resalto su postura, su participación, y me parece que es una buena noticia que esté aquí con nosotros. Bueno, este tema yo creo que se ha dado durante mucho tiempo en base a qué le conviene al Estado y no qué le conviene a las personas. Y creo que es tiempo de que empecemos a pensar en un enfoque en donde pues las personas sean las primeras que cuenten, y no qué es lo que tiene que hacer el Estado, qué le conviene al gobierno. Hay que centrarnos más en un tema de derechos, y se tiene que hacer así porque estamos en un país donde esta guerra contra las drogas ha llevado a una violación innumerable de derechos humanos, ha puesto en riesgo la prevalencia de los derechos humanos, e incluso pues en algunos lugares hasta la existencia misma del Estado. Entonces es una política que parece incluso suicida, que persistir en una postura que vas perdiendo, incluso donde hasta al grado tal de llegar a cuestionar la existencia del Estado mismo en algunos lugares. Poco se habla también y poco se tiene estudiado el impacto que ha tenido en la economía mexicana el tema de la guerra contra las drogas. Incluso el informe de la OEA es muy abundante en analizar los efectos económicos de la marihuana, la cocaína, toda la economía que va generando. Hace rato José Miguel Insulza nos detallaba muy claramente la cadena de valor de la producción de la droga, pero de lo que se ha estudiado muy poco es este fenómeno de violencia, cómo ha impactado en la economía. Hay algún dato por ahí, Hacienda reconoce que hemos dejado de crecer 1% del PIB, JP Morgan habla de que nos ha costado como 1.5 y que hemos dejado de crecer entre 1.2 y 1.5, y vean nada más el tamaño de la comparación. Aparentemente la propuesta del gobierno con su tema de reforma energética pues nos llevaría a que podríamos crecer 1 punto del PIB más en 5 años, y estamos hablando aquí que el fenómeno de la violencia pues ha detenido la economía en una proporción similar. Además de otros costos económicos que ha tenido, bueno, el presupuesto que se ha dejado de destinar a rubros como salud, educación, para destinarlo a seguridad pública. Hay un crecimiento del presupuesto en seguridad que se viene duplicando desde 2006 a tasas de crecimiento del 14%. Y a pesar de todo este esfuerzo, pues son muy claros los resultados. Hay datos muy dramáticos. Lisa daba algunos en otro foro de la caída en la esperanza de vida de los mexicanos en los últimos 30 años, la primera vez que cae la esperanza de vida, lo cual es dramático. Otra estadística es que la principal causa de muerte entre los 20 y 25 años, pues entre los jóvenes, pues es el homicidio. Eso habla de la violencia y a qué sectores de la población está afectando, ya sin mencionar a lo que todos sabemos, los miles de muertos y desaparecidos que hemos tenido, y pues una generación de mexicanos que hemos perdido, una generación de jóvenes que está fuera de cualquier posibilidad de estudio, cualquier posibilidad de trabajo, combinado con falta de recursos y falta de crecimiento en la economía. Y pues también el fracaso de que no hemos logrado controlar el consumo.
la edad de experimentación ha venido bajando y la encuesta nacional de adicciones nos revela también que se ha incrementado el consumo. Vemos también otro reflejo del fracaso, pues es el número de personas que están detenidas por delitos contra la salud. De las personas sentenciadas por delitos contra la salud, 40% es por transporte, el 38% por posesión, el 15% por venta al menudeo y el 8.9% por traficar. Es decir, creo que hay muchos datos de que no vamos por una ruta que nos lleve a un buen resultado. Ahora, ¿qué están haciendo otros países? Pues están yendo hacia esquemas donde no criminalizan cuando no hay daños a tercero. Cuando criminalizamos a quien consume, debemos ser claros en que se están violando sus derechos humanos al acotar su libertad individual. Y esto ayer José María Vivanco de Human Rights Watch lo ponía muy claramente, decía, bueno, la política prohibicionista prevalece porque el Estado protege el derecho a la salud, pero lleva a tal grado el extremo de que para proteger tu derecho a la salud, pues te tengo que meter a la cárcel si consumes determinadas drogas. Entonces hay una contradicción entre también el derecho a la libertad individual. Bueno, yo quisiera recordar un pasaje en la historia de México que tenemos que es poco conocido. Hubo 136 días en nuestro país en que hubo un esquema de regulación distinta. A mediados de febrero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Toxicomanías. ¿Qué proponía Lázaro Cárdenas? Decía, fíjense nada más, hace 70 años lo que decía ese reglamento, que el modelo persecutorio solo había provocado el encarecimiento excesivo de las drogas y la obtención de grandes provechos para los traficantes, y aceptaba implícitamente que el poder corruptor que el narco tenía sobre las instituciones de seguridad, ya que decía que solo eran denunciados los traficantes a pequeña escala, y decía textualmente, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad. ¿Qué proponía? Un monopolio para la venta de fármacos prohibidos a través de dispensarios dependientes de las oficinas de salud y ofrecerlos a los adictos sin costo. De esta manera evitaba que los compraran a los narcotraficantes. Ese esquema duró 136 días, se echó para atrás el 3 de julio de 1940 por presiones del gobierno norteamericano. Curiosamente era presidente Franklin Roosevelt, el presidente que llegó electo proponiendo eliminar la ley SEC, ¿sí? La ley que causó toda la violencia por la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Entonces, 70 años después abrimos otra vez este debate, pero ese antecedente me parece muy relevante para lo que se puede proponer ahora en nuestro país, tener una venta regulada y aceptar la parte medicinal, que ya vemos que en términos de opinión pública es aceptada. Curiosamente, lo que planteaba Roberto Gil llama mucho la atención, cómo hay una gran mayoría que está en contra de que se legalice, pero una gran mayoría, el 94%, dice que si se legalizaría no la consumiría. Y también dice que entonces, bueno, ¿por qué el rechazo a la legalización? Y hemos fallado en la comunicación de algunos argumentos. Les voy a decir por qué. La percepción en cuanto a la violencia y corrupción del país ante la legalización de la marihuana no resulta favorable. El 61% considera que la violencia se incrementaría con la legalización y el 62% opina que la corrupción también se incrementaría. Estos son datos del Instituto para la Prevención de las Adicciones en la ciudad, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la ciudad, cuyo director nos acompaña aquí, Rafael Camacho Solís. Le agradezco la información y su presencia. Es decir, esta justificación que estamos tratando de armar, de que se dé un enfoque más de salud y que esto nos ayudaría a reducir la violencia, no lo estamos comunicando
Bien, y por último quisiera terminar diciendo que hay una gran oportunidad en la ciudad por dos razones fundamentalmente. Una, porque el enfoque de regulación es más acorde, coincide más con el esquema de el aumento de derechos y libertades que ha promovido nuestra ciudad en los últimos años. Es decir, fortalecer la capacidad del individuo de decidir qué consume y qué no, y quitarle a ese Estado patrón que decide, Estado medio moralista que decide qué consumir y qué no debemos consumir. Va más en la lógica de ampliación de derechos y libertades. Y segundo, porque uno de los principales problemas de delincuencia que tiene en la ciudad, el fenómeno delictivo en la ciudad, está relacionado con el sistema de distribución y venta de drogas, que son las narcotienditas. Tenemos entre 1.500 y 2.000 narcotienditas en la ciudad, que alrededor del barrio, de la colonia, genera una actividad criminal importante. Y va desde esa pequeña escala, desde la narcotiendita hasta el Heaven. Entonces, pensar en una regulación distinta, como dice Gil, en algo parecido a lo que está haciendo Portugal o los Países Bajos, podría dejar, podría, digamos, desaparecer de facto la actividad de estas narcotienditas, lo cual en términos de seguridad pública para la ciudad podría ser algo muy, muy relevante, porque actualmente la policía prácticamente se dedica a perseguir a quienes van a las narcotienditas a comprar, y prácticamente no importa si tiene 5 gramos o no, casi el 70% de los usuarios ha sido detenido. Entonces es una gran oportunidad para la ciudad siguiendo su política de derechos y libertades, y también es una gran oportunidad de la ciudad para consolidarse como una de las ciudades con mayor niveles de seguridad en nuestro país. La ruta es, con esto termino, aquí en el Senado estamos trabajando en revisar, y invito públicamente al senador Gil a que trabajemos en ella, en revisar la Ley General de Salud en cuanto a distribución de competencias entre Federación y Estados, que son los artículos 3 y el 13, y el sistema de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, y también desde el Senado pues revisar la facultad legislativa del Congreso para redefinir el catálogo de delitos contra la salud y facilitar el uso recreativo, medicinal y científico de la droga. En eso vamos a trabajar. Les agradecemos que estén aquí. La información que nos han traído es muy valiosa, y de verdad muy agradecido con Jorge, con Vidal, con Fernando Belauzarán, con todos quienes nos han ayudado a organizar este foro. Muchísimas gracias. Bueno.